Soldados de Jesucristo y Desiring God presentan la serie John Piper responde en la voz de Natán Díaz. Comenzamos este podcast hace 3000 días. Hoy llegamos al episodio 1600, una gran marca con una pregunta enormemente importante. No hay preguntas más importantes que esta. ¿Quién es Dios? Recibimos esta pregunta a menudo, más recientemente de nuestros escuchas Gimel, Hola Jinka, Ezequiel, Bobby, Sandy, Matthew, Giovanni, Jerry, Tom y Esther. En la última ocasión, el viernes en el episodio 1599, respondió una pregunta previa a esta. ¿Quién cree John Piper que es para responder esta pregunta? Ahora que eso está aclarado, podemos enfocarnos en la pregunta misma. Pastor John, ¿quién es Dios? Cuando volteo de mí mismo hacia Jesús y sus enseñanzas, a las escrituras que sus seguidores y que él mismo respaldaron y garantizaron, a las escrituras judías que Jesús mismo respaldó, al mundo natural y al testimonio de mi propia conciencia, es decir, cuando dejo de verme a mí mismo y volteo a los lugares donde Dios se ha revelado, esto es lo que veo como respuesta a la pregunta de quién es Dios. Y le pido a todos los escuchas que no confíen solo en lo que les digo, sino que vayan y busquen en estas 5 fuentes, como si su vida dependiera de eso, porque sí lo hace. Número 1, Dios es espíritu. Esto es lo primero que creo ver en estas revelaciones de Dios. Primero, Jesús dice que Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. En otras palabras, no es físico, no es material, no tiene un cuerpo, es invisible, es espíritu. Número 2, Dios es personal. Segundo, Dios es personal. Es increíble cuando piensas en que la realidad absoluta pudo haber sido lo que sea, es decir, no existía nada antes de la realidad absoluta para hacerla lo que es. Y pensar que es personal es absolutamente sorprendente. Él se ha revelado a sí mismo como alguien que piensa y razona y planea y ama y se regocija y experimenta ira y compasión. Isaías 55:8. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Isaías 1:18. Vengan ahora y razonemos. Oseas 11:8. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Sofonías 3:17. El Señor se gozará en ti con alegría. Números 11:10. La ira del Señor se encendió en gran manera. Increíble. Dios no es impersonal. No es una substancia. No es simplemente una fuerza. No es material como un elemento o un gas. No es solo una influencia. Dios es una persona. Es personal. De Él se desprende lo que significa ser una persona. Por eso, los seres humanos somos tan únicos en el mundo de las criaturas de Dios. Él nos hizo a su imagen. Somos personas. Número 3. Dios es. Tercero, Él se reveló a sí mismo como absoluto, autoexistente, independiente de cualquier otra realidad. Creo que uno de los versículos más importantes en la Biblia es Éxodo 3:14. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. La frase yo soy el que soy es una declaración de libertad absoluta, de ser creado, formado, guiado o convencido o determinado por cualquier cosa fuera de sí mismo. Dios mismo es la fuente suprema y la causa determinante de todo lo que Él es o lo que Él hace. Estas son algunas implicaciones de lo que significa la revelación de Dios, yo soy el que soy. Número 1, significa que nunca tuvo un inicio. Nadie hizo a Dios. Dios simplemente es, siempre ha sido y nunca ha tenido un inicio. Número 2, Dios nunca terminará.
Él es el ser absoluto. Para un ser eterno no existe ningún lugar fuera de su ser. No puede dejar de ser. Número 3. No existe realidad alguna antes de Él. No hay realidad fuera de Él a menos que Él lo desee y la cree. Número 4. Dios es completamente independiente. Él no depende de nada para darle existencia, ni para sostenerlo, ni para aconsejarlo, ni para hacerlo quien es. Número 5. Todo lo que no es Dios depende totalmente de Dios. Todo lo que no es Dios es secundario y dependiente. El mundo entero, con sus miles de millones de galaxias, es totalmente secundario a Dios. Número 6. Él es constante. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no puede mejorar. Él no puede convertirse en nada más. No hay desarrollo en Dios ni progreso. La perfección absoluta no puede mejorar. Número 7. Él es el estándar absoluto de la verdad, la bondad y la belleza. No hay un código legal que Él consulte para saber lo que es correcto. No hay almanaque que le aclare los datos a Dios, ni gremio alguno que determine lo que es excelente o hermoso. Él mismo es el estándar de lo que es correcto, verdadero y hermoso. Número 8. Todo lo que Dios hace siempre es correcto. Siempre es justo, siempre es hermoso y siempre está de acuerdo con la verdad, es decir, consigo mismo. Todo encaja. En ese sentido, eso es lo correcto, lo bueno y lo hermoso. Número 9. Por tanto, Dios es la realidad más importante y más valiosa del universo. Él es más digno de interés y de atención y de admiración y de disfrute que todas las demás realidades, incluyendo el universo entero. Ahora, todo eso, esas 9 implicaciones de yo soy el que soy, todo eso está implícito en las palabras de Dios a Moisés. Así lo dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Podemos ver las mismas implicaciones en muchos otros lugares en la Biblia. Por ejemplo, en la carta a los Romanos. Este es uno de mis pasajes favoritos, Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. En otras palabras, Dios no puede ser aconsejado porque su conocimiento y sabiduría son infinitas. No se puede negociar con Dios, ni regatear con Él, ni sobornarlo, porque de Él son todas las cosas. Él nunca puede estar en deuda con nadie. Todo se origina con Él. Él sostiene todo lo que existe, y el despliegue de su gloria, de su belleza, de su grandeza y de su valor es la meta de todo, porque por Él y para Él son todas las cosas. Por tanto, a Él sea la gloria para siempre. Número 4. Dios es una Trinidad. Y en su completez y perfección, la Biblia deja en claro que desde la eternidad Dios ha tenido una imagen perfecta de sí mismo, el resplandor de su gloria. La Biblia lo llama la expresión exacta de su naturaleza, Hebreos 1:3. Y esta imagen es tan completa con todo lo que Dios es, que la Biblia habla de esta imagen como la segunda persona en Dios y utiliza el término del Hijo de Dios. No porque sea su hijo biológico en manera alguna, como si hubiera tenido relaciones con María y hubieran tenido un bebé. Eso no es lo que la Biblia enseña. Él es un hijo, la segunda persona que siempre ha existido como la perfecta imagen de Dios. Es un hijo para indicar que tiene la misma naturaleza. Ambos son personales y reina el amor entre ellos. La Biblia dice que Dios el Padre ama a Dios el Hijo y que Dios el Hijo ama a Dios el Padre. Y la Biblia señala la realidad de que hay un espíritu entre ellos que es el amor entre el Padre y el Hijo. Y este espíritu posee tanta llenura de todo lo que son ambos que Él mismo es una tercera persona que existe y que siempre ha existido en Dios.
Así que la imagen bíblica es que existe un solo Dios, no tres dioses, y que este único Dios existe de manera misteriosa como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esta es una razón por la que tiene sentido decir, como lo dice 1 Juan 4:8, Dios es amor. El amor ha surgido durante toda la eternidad en la relación de las tres personas del único Dios. Número 5. Dios se hizo hombre. Ahora, si esto no fuera lo suficientemente increíble, esto es sorprendente, lo sé. Recuerden que solo soy un apuntador. Si esto no fuera lo suficientemente increíble, aquí viene lo más asombroso de quién Dios es en su perfección, independencia y llenura. Él no solo es completamente recto y justo y santo, sino que Él rebosa con su propia belleza y bondad y gozo, de tal manera que sus criaturas pueden conocerlo, amarlo, disfrutarlo y estar con Él para siempre. En otras palabras, Dios quiere compartir con sus criaturas el amor que Él siempre ha disfrutado. Y disfrutado es la palabra correcta, en la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para hacer esto, Dios el Padre envió a Dios el Hijo a su creación para nacer como Dios hecho hombre, Jesucristo. Esto es a lo que se refiere el Evangelio de Juan cuando dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. El Verbo se hizo carne, es decir, se volvió un ser humano y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Y vemos aquí cómo cambia de verbo a hijo simplemente para dejar en claro de quién estamos hablando. El Hijo eterno es la segunda persona en Dios. El Hijo de Dios siempre ha estado con Dios y ahora también es humano. Es Dios hecho hombre, Jesucristo. Número 6. Dios rescata a los que no lo merecen. ¿Por qué? ¿Por qué esta encarnación de Dios? Porque toda la humanidad creada por Dios había fallado en adorarlo y amarlo y obedecerlo como debió de haberlo hecho. Merecemos ser castigados. Dios sería perfectamente justo si nos castigara a todos en el infierno por causa de nuestro fracaso y de nuestra rebelión. Pero en la llenura de su amor divino, ya que no solo es justo, sino también misericordioso, planeó mucho antes de la fundación del mundo introducirse en este mundo para rescatar del castigo a sus propias criaturas que merecían ese castigo. Él nos rescata de su propia ira por su misericordia. El Hijo de Dios se hizo hombre y fue castigado en nuestro lugar. Así lo dijo el profeta Isaías en las escrituras del Antiguo Testamento, las escrituras judías. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53, 5-6. El Nuevo Testamento lo dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Para todo aquel que cree, todo aquel que confía, todo aquel que recibe, todo aquel que atesora a Jesucristo como Salvador y Señor, Jesús se vuelve su sustituto. Él lleva el castigo de Dios, provee la justicia de Dios y asegura el gozo eterno de una relación con Dios. Así que, ¿quién es Dios? Él es el creador, el sustentador, el gobernante y el juez del universo. Y en su justicia y misericordia, Él diseñó un plan desde la eternidad para que los pecadores como nosotros seamos perdonados y adoptados en su familia eterna como hijos de Dios y como un tipo de esposa para su Hijo, Jesucristo, para que al compartir el gozo que Dios tiene en sí mismo, nuestro gozo en Él anuncie la llenura de su propia gloria. Te invito, te insto a que abraces a Jesús y todo lo que Dios es para ti en Él. Jesús es quien Dios es.
Esperamos que te haya edificado este episodio. Si deseas escuchar otros episodios, puedes encontrarlos en nuestro sitio en internet somosoldados.org. Gracias por escucharnos.